Muy buenas tardes para todos. Soy Ivette Torres de la Dirección de Ingeniería Especializada y les doy la bienvenida a la socialización de la modificación de la norma técnica NP 027 Tuberías para Alcantarillado versión 13 y creación de la norma técnica NP 127 Uniones Mecánicas Flexibles tipo hidráulico a cargo de los profesionales Diego Calderón y Laura Mel. Les recordamos que estos espacios se dan en el marco de la política de normalización técnica, por medio de la cual se establece nuestro compromiso en el marco de la política gestión del conocimiento e innovación a establecer estándares de referencia de obligatorio cumplimiento de acuerdo con lo establecido en la resolución 0198 de 2022, que corresponde a normas y especificaciones técnicas definidas por consenso al interior de la empresa para que su aplicación sea obligatoria y fundamento de las actividades misionales de la EAB-ESP, tal y como se muestra en la imagen. Recordemos que esta información se puede consultar de manera gratuita en la página web de la EAB-ESP en el espacio Normalización Técnica, tal y como lo pueden observar en el costado derecho de la presentación, donde adicionalmente la gestión de normas y especificaciones técnicas podrán ingresar al SISTEC, conocer cuáles son los productos que cuentan con carta de aceptación, las nuevas tecnologías aprobadas para uso de la EAB-ESP, cuáles son los eventos de socialización que realizamos en esta área, las conferencias magistrales, entre otros. Adicionalmente, conozcamos un poco de cómo se realiza la gestión para realizar la actualización, modificación o paso a obsoleto de una norma o especificación técnica, no sin antes recordar que para esta actividad se cuenta con la norma técnica NS 001, que es nuestra norma fundamental, por medio de la cual se establecen las directrices para la presentación de normas y especificaciones técnicas, y el procedimiento gestión de normas y especificaciones técnicas, el cual se resume en el siguiente video. En el Acueducto de Bogotá estamos comprometidos con el diseño y cumplimiento de las normas técnicas para el desarrollo de las actividades propias de nuestro servicio. Si está interesado en el proceso de creación o modificación de las normas, tenga en cuenta los siguientes pasos. A partir de una necesidad de crear, modificar o pasar a obsoleto las normas y especificaciones técnicas NET. Se planifica de acuerdo con el conocimiento de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, ESP, las actividades a realizar. Para elaborar el anteproyecto de las normas y especificaciones técnicas, se involucra un líder, áreas usuarias y demás grupos de interés. Este documento surte una discusión interna y o externa durante un tiempo de 15 días. Posteriormente, el líder analiza cada uno de los comentarios recibidos, consolidando el proyecto NET para su presentación al comité industrial. Una vez aprobado, se publica en el SISTEC, convirtiéndose en un documento de obligatorio cumplimiento. SISTEC es el Sistema de Información de Normalización Técnica, una herramienta web en la cual podrá consultar permanentemente las normas técnicas de la EAA. Esta gestión se documenta en acta y se socializa en los canales de la EAA-ESP. Es el momento de aplicarla. Tú puedes participar en la gestión de normalización técnica. Como se puede observar, esta gestión no la realizamos solos. Para poder elaborar, modificar o pasar a obsoleto nuestras normas y especificaciones técnicas, junto con el área usuaria o grupo de interés, se lleva a cabo todo el procedimiento que observaron en el video. También tenemos de la mano a la Dirección de Contratación y Compras, quien se articula con los ítems del sistema de avalúo de infraestructura y las especificaciones técnicas, es decir, los productos que aceptamos en la empresa, que se encuentran establecidos su medida, su pago, su tolerancia en las especificaciones, de igual forma se van reflejando en los ítems SAI que administra la Dirección de Contratación y Compras. También nos encontramos articulados con la Dirección de Calidad y Procesos cuando realizamos la identificación de procedimientos instructivos, formatos, de los cuales hacemos referencia en nuestras normas técnicas. La Dirección de Servicios de Informática es quien nos apoya para que toda esta información sea disponible
por medio de la página web del acueducto, donde recordemos que actualmente se puede descargar de manera gratuita todos nuestros documentos vigentes. Y por supuesto, la Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones, quien nos apoya con toda la parte visual para que el contenido que presentemos sea de la mejor calidad. Antes de comenzar, conozcamos un poco más de los profesionales que nos acompañan el día de hoy. Diego Raúl Calderón es ingeniero civil de la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, magíster en ciencias de la Universidad de Texas en Arlington, candidato al doctorado en esta universidad. Cuenta con más de 17 años de experiencia general en ingeniería civil y 15 años de experiencia específica en tecnología sin zanja. Ha sido docente universitario, servidor público, consultor, gerente de proyectos e ingeniero de obra. Es instructor de cursos especializados de certificación en tecnología sin zanja y tiene licencia para ejercer como ingeniero profesional en los Estados Unidos. Hace parte del equipo de la Dirección de Ingeniería Especializada de la empresa desde el año 2018, donde ha trabajado en el desarrollo y modificación de normas y especificaciones técnicas en tecnología sin zanja. El día de hoy, el ingeniero nos presentará la norma técnica NP027, tuberías para alcantarillado, en su versión 13.0. También nos acompaña la ingeniera Laura Andrea Melo, quien es ingeniera civil de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, con máster en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia, España. Con más de 12 años de experiencia profesional, se ha desempeñado como ingeniera hidráulica en la actualización y ajuste de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico en las empresas públicas de Cundinamarca. Cuenta con experiencia como especialista hidráulica y especialista en plantas de tratamiento de agua potable, en la consultoría para la actualización de planes maestros de acueducto y alcantarillado de diferentes municipios de Cundinamarca y Tolima, así como en la consultoría de diseños de plantas de tratamiento de agua potable de organizaciones empresariales de la ciudad de Bogotá. Actualmente, en la Dirección de Ingeniería Especializada de la empresa se encuentra apoyando el proceso de evaluación de productos y nuevas tecnologías para uso de la empresa, y el día de hoy nos acompaña con la presentación de una nueva norma técnica que es la NP127, Uniones Mecánicas Flexibles tipo hidráulico. Y después de conocer la experiencia de los profesionales que nos acompañan el día de hoy, le doy la palabra al ingeniero Diego Calderón. Adelante. Bienvenidos. Es un gusto para mí nuevamente presentar la NP027. Es una norma que ya ha sido modificada, hace varios años tuvo una modificación, en la cual también digamos, la lideré dicha modificación. La NP027, su título es tuberías para alcantarillado, tiene una norma hermana, la 32, que se denomina tuberías para acueducto, y en conjunto son las normas más importantes de la empresa Acueducto Alcantarillado de Bogotá, porque fijan los requisitos para los activos más importantes que tiene la empresa, que son las tuberías por las cuales se conduce el producto que es importante para la empresa, el agua. Entonces, ¿por qué tuvimos que hacer una modificación para la NP027? En sí son dos razones. Uno, la complementación de las normas NS 196 y NS 197 que se desarrollaron hace poco, las cuales indican los requisitos para la tecnología sin zanja, conocida como perforación horizontal dirigida. Dicha tecnología generalmente utiliza como material de tubería la tubería de polietileno de alta densidad de pared sólida y extremo liso, la cual está o hace parte de la norma NP032, pero no hacía parte de la NP027. También otra razón importante para modificar la NP027 es la atención integral a una solicitud que nos hace llegar el jefe de división de servicio alcantarillado zona 3, el ingeniero Lucas Olivella, quien nos indica que para la tecnología de perforación guiada con sistema piloto y tornillos sin fin, conocida en inglés como guided auger boring, se debe permitir la instalación de tubería por alado. Esa tecnología ya está dentro de las normas de la empresa, sin embargo permitía hasta el momento la instalación de tuberías por hincado.
tuberías de concreto rígidas por hincado, y el sistema por alado pues no estaba incluido dentro de las normas, pero para permitir que se pueda realizar la instalación de tubería por alado, pues debe también incluirse el material idóneo para ese trabajo, que es la tubería de polietileno de pared sólida y extremo liso. Entonces, atendiendo esos dos puntos, nosotros decidimos pues hacer el proceso de modificación de la NP 027. Pero recordemos cuál es el alcance de la norma técnica de producto 027. La norma establece los requisitos, las características de los materiales y tipos de tubería. Acepta la empresa de Acueducto de Alcantara de Bogotá para tanto la construcción, la rehabilitación, la reparación y o mantenimiento de sus redes. Entonces, el proceso de modificación se llevó a cabo a inicios del año 2024, en donde se incluyeron, y ya les voy a mostrar, digamos, qué partes se modificaron y qué se le incluyó. Sobre todo, pues se hicieron las modificaciones tendientes a colocar la disponibilidad del producto de polietileno pared sólida extremo liso. Y una vez se consultó con los fabricantes del entorno colombiano sobre este tipo de tuberías, se hicieron los ajustes a la NP 027 para incluir las características de manufactura y de normatividad nacional relacionadas con este tipo de material para el servicio de alcantarillado. Entonces, una vez estuvo listo el documento de anteproyecto, se inició el proceso de discusión que estuvo más o menos entre febrero y marzo del 2024. Se muestra en pantalla el memorando interno, el cual se le hizo llegar a la gran cantidad de gerencias, todas las gerencias operativas, las direcciones de servicio operativas también, y las divisiones de servicio alcantarillado que cuenta la empresa. No se recibieron comentarios adicionales, más de los que recibimos durante el desarrollo del anteproyecto, pero durante la discusión no se recibieron comentarios adicionales de las áreas operativas sobre estas modificaciones. Entonces, les presento las modificaciones que se realizaron a la NP 027. Se incluyen nuevas referencias normativas para el proceso de fabricación de la tubería de polietileno pared sólida extremo liso para alcantarillado, que es la misma norma que se utiliza para acueducto. También se incluyó los requisitos de estándares y normativa para el proceso de termofusión entre tuberías. Entonces, en sí se incluyó la NTC 4585-2, sistemas de tuberías plásticas para suministro de agua y para drenaje y alcantarillado bajo presión, polietileno de alta densidad. No necesariamente, digamos que esta norma, ya que dice alcantarillado bajo, sí que solamente la tubería se puede utilizar para presión. En el caso de la, ya sea la tubería por Gaderoger Boring o perforación total dirigida, pues también puede utilizarse la tubería para sistema de gravedad, pero es la que permite ser alada. Es la tubería de polietileno de pared sólida y extremo liso es la idónea para que pueda aladarse y pueda resistir esa alta tensión del proceso de alado. Se incluyeron entonces también los estándares para la termofusión, son el ASTM 2620 y el ASTM 2634. El 2620 indica el proceso estándar para hacer la termofusión tope a tope entre la tubería, entre dos tuberías, y la 2634, F2634, indica el proceso de pruebas de laboratorio de dichas juntas. Adicionalmente, el cuadro 1, por ejemplo, es una modificación más de forma que de fondo, pues no incluía la relación de diámetros en pulgadas, se incluyó ese aspecto, y en el mismo cuadro, entonces, se adiciona la posibilidad de la instalación para alcantarillado de la tubería de polietileno extremo liso y pared sólida para instalación por alado, de 4 a 25 pulgadas. También se hizo una aclaración muy importante con respecto a las rigideces de las tuberías termoplásticas.
En la norma NP 027 generalmente se ha empleado una u otra forma de describir la rigidez de las tuberías, ya sea según la ISO o según la agua. Generalmente en la ISO, Newton sobre metro cuadrado, y la AWA o la agua sería en PSI. Entonces, lo que se armonizó, lo que se integró fueron ambos sistemas de medición para que no hubiese, digamos, confusiones al respecto de la medición o el control de las rigideces en las tuberías. Las equivalencias entre ambos sistemas de unidades, como lo dice la modificación, se encuentran indicadas en el numeral 4.4 de la NS 035, es decir, si la norma NP 027 traía la rigidez en PSI, se revisó el numeral 4.4 de la 035 para hacer la equivalencia en Newton metro cuadrado. Entonces, como venía diciendo, se hizo la inclusión de los requisitos mínimos para poder utilizar la tubería de polietileno extremo liso y pared sólida para instalación por alado en alcantarillado. Entonces lo leo brevemente. La empresa acepta tubería de polietileno PE100 de alta calidad y de alta densidad para diámetros nominales entre 110 milímetros 4 pulgadas y 630 milímetros 25 pulgadas para sistemas de alcantarillado con un RD máximo de 21 y que cumplan con los requisitos de la norma técnica colombiana 4585 parte 2. Lo había indicado. El sistema de unión de las tuberías para poder utilizar este tipo de tuberías debe ser por termofusión y debe regirse bajo el estándar de termofusión de la ASTM F2620. ¿Okay? Adicionalmente, pues se incluyeron unos requisitos de pruebas en campo y en laboratorio para estas tuberías. Entonces, la norma dice hoy en día, como mínimo, los ensayos deben realizarse para determinar la calidad de la tubería según lo indica la NTC 4585, es decir, los ensayos que exige la 4585 deben realizarse y deben sustentarse para la empresa. También, adicionalmente a lo que se indica en la 4585, pues se debe por lo menos tomar las mediciones de las características geométricas de la tubería, el ovalamiento, de acuerdo con la norma técnica 4452, y el ensayo de tensión entre juntas termofundidas, como lo había nombrado anteriormente, según la STM F2634. En sí, esta es la modificación más importante de esta versión 13 de la norma técnica. No conllevó otro tipo de modificaciones de forma, y más que todo, pues esto lo que hace es darle cabida al uso de las tecnologías sin zanja que requieren el alado de tubería para alcantarillado, porque para acueducto, recuerden, ya estaba. ¿Qué más contiene la NP 027? La NP 027, como lo decía a su alcance, cubre los requisitos para tuberías instaladas tanto a zanja abierta como tecnología sin zanja. Entonces, la norma prácticamente está dividida en estos dos grandes componentes. Tuberías para instalación a zanja abierta incluye los requisitos de las tuberías de concreto, de PVC, el GRES, aunque pues no hayan fabricantes en el territorio colombiano, todavía puede utilizarse la tubería de GRES según la NP 027, es un material que sigue siendo bueno. Poliéster reforzado con fibra de vidrio indica también lo mismo, las dimensiones mínimas y máximas, el rango de rigidez, etc. Tubería metálica corrugada con un revestimiento en concreto. Polietileno de alta densidad, hay distintos tipos de polietileno dentro del polietileno de alta densidad que están especificados en la NP 027. Y por otro lado, las tuberías para la instalación a zanja abierta en este momento se encuentran entre el listado tuberías en concreto tipo jacking pipe, tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio, también tipo jacking pipe, es decir, tuberías para hincado, para empuje, PVC fabricada en campo
para la tecnología sin zanja de enrollado en espiral, o conocida como Spiral Wound Lining, tubería de PVC fabricada en campo, ¿sí? Para conformar el revestimiento de la tecnología sin zanja Spiral Wound Lining también. También los requisitos de los materiales que se utilizan para la tubería fabricada en campo, ¿sí? Que se conoce como CIPP, que es un revestimiento interno que prácticamente conforma una tubería interna dentro de la tubería existente. Y entonces la NP 027 indica cuáles son los materiales y cuáles son las normas a seguir para este tipo de producto. Y por último, la modificación o digamos la nueva opción que hace parte de esta versión 13 de la NP 027, que es la tubería de polietileno extremo liso y pared sólida para instalación por alado, en este caso especialmente para la instalación por perforación horizontal dirigida o por guided auger boring. Entonces, en sí, estas son las modificaciones. Si entre los asistentes hay el interés de ahondar un poco más en los requisitos que están incluidos para estos materiales, ya sea zanja abierta o sin zanja, pues les recomiendo que revisen, digamos, las socializaciones que se han realizado en años anteriores sobre la NP 032 y la NP 027. Les muestro en pantalla. Hace un par de años hicimos una socialización muy profunda sobre las características de cada una de las tuberías de alcantarillado y de acueducto. Hoy en día tiene ya casi 300 vistas y 3 likes. Y indica muy claramente al detalle los requisitos que conforman las tuberías de la NP 027, que pues en gran medida no han sido modificados. La modificación pues ha sido la que les he presentado en este momento. Entonces, los invito a que la revisen y que se informen también en los requisitos si tienen la necesidad de revisar los requisitos de otros materiales de tubería que son aprobados por la empresa Acueducto de Alcantarillado de Bogotá para sus redes. Entonces, con esto pues cierro mi presentación, Ivette, y le doy paso a la ingeniera Laura para que continúe y nos indique, pues nos presente la nueva norma pues de la empresa, su trabajo. Muchas gracias, ingeniero Diego. Como lo menciona el ingeniero, Gracias. Respecto a las socializaciones de nuestras normas técnicas, recordemos que en el canal de YouTube, lista de reproducción normalización técnica, podrán encontrar las versiones que han sido socializadas y allí complementar la información que se presentó el día de hoy. Adelante, ingeniera Laura. Buenas tardes para todos. Entonces, pues como la ingeniera Ivette lo comentó, esta es una nueva norma técnica, es la NP 127 y se denomina uniones mecánicas flexibles de tipo hidráulico. En primer lugar, este tipo de uniones son un producto que están diseñadas para tuberías de diferentes materiales, como lo es el PVC, el acero, pueden ser utilizadas en asbesto cemento, en hierro dúctil, en GLP y bueno, y demás. Digamos que su funcionamiento se considera versátil y funcional sobre pues cualquier tipo de tubería que tenga una superficie exterior lisa y puede servir tanto para reparar directamente daños como para hacer la conexión de diferentes tramos. Así que pues el uso de este tipo de uniones, su frecuencia de uso pues va en función de los daños que puedan llegar a aparecer en la red o en las situaciones de conexión en donde se considere que este tipo de unión puede llegar a ser una ventaja, pues sin necesidad de que se suspenda o se corte el flujo de agua, y también pues nos va a permitir ahorrar tiempo y mitigar el impacto social. Estas uniones pues son fabricadas en acero inoxidable con un cuerpo flexible, y el empaque, o también más conocido como manguito de estanquidad, cuenta con un diseño en donde se aprovecha lo que es la presión al interior de la tubería
para, digamos que, incrementar el autosellado progresivo y permitir su uso en las circunstancias complejas como lo son superficies lisas, conexiones desalineadas o que donde se presenten deflexiones angulares. Entonces, digamos que el aporte de flexibilidad en los puntos de conexión pues evita que las tensiones que se crean con los pequeños movimientos que sufren las tuberías y pues así nos puede ayudar a reducir los riesgos de fugas y de roturas. Como pues lo mencioné, estos son de tipo hidráulico, así que pues es importante, digamos, el apriete que se haga a la hora de instalar la tubería, ya que se requiere pues digamos que de un torque en específico para hacerlo correctamente. Entonces pues ya más adelante iremos viendo ese tema. Entonces, bueno, ¿por qué se realizó la creación de esta norma técnica? Pues en primer lugar, se realizaron dos pruebas con este tipo de unión. En la Dirección Servicio Acueducto de la Zona 2 se realizó la instalación de este tipo de unión de tipo hidráulico de 6 pulgadas de diámetro para realizar la reparación de un daño que se presentó en una tubería de acero al costado norte de la calle 26. Y pues posterior al realizar su instalación, pues se realizó el respectivo seguimiento y pues se evidenció que su comportamiento hidráulico y estructural pues fue favorable. Asimismo, en la Dirección Red Matriz Acueducto se realizó la instalación de este tipo de unión en una tubería de 500 milímetros de diámetro. Esta era en hierro dúctil, estaba localizada aguas abajo de la planta de tratamiento El Dorado en la localidad de Usme y su necesidad fue concebida debido a que la tubería de red matriz pues, sufrió una perforación irregular de aproximadamente 2 pulgadas de diámetro. Entonces pues se realizó la instalación de este tipo de uniones y después de un tiempo también se realizó una verificación de la misma y pues se encontró pues que cumplía las características técnicas y pues se obtuvieron resultados satisfactorios a la hora de instalarla. Entonces pues con base en esos resultados, pues como es una nueva tecnología, se realizó la presentación de estos resultados en el Comité Industrial del 16 de junio de 2022. El Comité Industrial pues aprobó la tecnología y pues con base en esta aprobación, pues era importante incluir dentro del sistema de información de normalización técnica cuáles serían esos requisitos mínimos de este producto, de estas uniones, para que puedan ser adquiridos por parte de la empresa. Entonces, pues una vez se aprobó, se inició a trabajar en lo que es el anteproyecto de esa norma técnica. Pues inicialmente se comenzó con un borrador. Posteriormente, pues en diferentes, se recibieron pues comentarios y observaciones por parte de la Dirección Red Matriz Acueducto y de la Dirección Servicio Acueducto, pues quien es el líder de esta norma técnica. Y pues con ellas, como se había realizado la prueba, pues fueron bastante importantes pues los comentarios y aportes que hicieron sobre pues el primer borrador que se obtuvo de esta norma técnica. Pero también pues era importante contar también con los fabricantes que hay en el mercado de este tipo de unión. Así que pues también se realizaron mesas de trabajo con los tres principales empresas que fabrican estas uniones, que como lo son Uniones Arpol, Hermética y Danco. Entonces, pues una vez ya se tuvieron las observaciones por parte de todos estos actores, entonces pues el siguiente paso pues fue ya enviarla a discusión interna en la empresa. Se envió entre diciembre de 2023 y febrero de 2024 a las diferentes áreas pues que nos pudieran aportar en este anteproyecto de norma técnica. Y finalmente ya pues con base en las observaciones recibidas por parte de todos, entonces fue presentada y aprobada pues por el Comité Industrial número 2 en marzo de 2024.
Entonces, pues por eso en este momento pues estamos realizando la socialización de la misma. Entonces, bueno, ¿cuál es el alcance de esta norma técnica? Pues aplica para las uniones flexibles con estanquidad hidráulica. Son en acero inoxidable. Estas vienen en diámetros de 2 pulgadas. Se pueden conseguir hasta 128 pulgadas con una presión nominal de 10 hasta 40 bar. Como lo comenté, pues se utilizan para conectar o reparar tubos de extremo liso en diferentes materiales. Y para redes matrices, pues se estableció su aplicación para diámetros desde las 12 hasta las 60 pulgadas con una presión nominal máxima de 25 bar. Para lo que son las tuberías metálicas acero con superficie lisa. Bueno, acá vemos pues lo que es la tabla de contenido del documento. Está pues todo lo que es terminología. Allí pues se definen cuáles son toda la parte de la presión, que es el aspecto pues más importante de este tipo de unión, cuáles son los requisitos que debe tener cada material, cuáles son las pruebas que deben cumplir, cómo debe ser su empaque y su rotulado. Entonces, pues como lo he mencionado, estas son de tipo instalación y de tipo reparación. Entonces, pues para las de tipo instalación, pues valga la redundancia, sirve para conectarlas en instalación. Estas pues cuentan con un solo cierre, un punto de ajuste. Y para tamaños, diámetros mayores se pueden contar con más cierres para facilitar la manipulación y el transporte. Entonces acá podemos ver un video pues, de cómo se realiza em, este tipo de instalación. Y las de reparación, em, digamos que la parte más importante es el manguito o sello de estanquidad que está pues cortado de forma recta y el diseño pues dos o más cuerpos conectados entre sí por cierres atornillados. Y uno de estos cierres sirve como el punto de apertura, mientras los demás actúan a modo de punto de flexión para permitir a la unión que se pueda abrir por completo como de tipo abrazadera. Entonces, acá podemos ver un ejemplo pues, de cómo se realizaría el tipo de instalación para cuando corresponde a una reparación. Y pues bueno, acá se resalta, digamos, la parte del apriete que debe ser pues bien específico, ya que no se puede ni dejar muy suelta ni apretar tanto, porque pues el principal aspecto de funcionamiento de la unión es hidráulico. Bueno, dentro de los requisitos, pues también se estableció que estas vienen de un ancho que va desde los 90 hasta los 300 milímetros. Como lo comenté, nos sirve para conexión, tanto como para reparación de fugas. Como podemos ver algunos ejemplos de las uniones para instalación y reparación. Entonces, para optimizar cada uno de los usos existen pequeñas variaciones en las uniones que afectan pues, el elastomero y su forma. Entonces, por ejemplo, en diámetros menores a 40 pulgadas, normalmente cuentan con un solo cierre, como lo podemos ver en esta parte de la imagen. Para ya dimensiones o diámetros mayores, el cuerpo pues, es idéntico a su equivalente para tipo reparación, pero ya sea se cuenta con dos o más cierres o puntos de ajuste, como serían estas otras dos imágenes. Y también también hay variaciones de construcción, pues según el requerimiento mecánico. Entonces, el tipo de construcción de las uniones pues varía según el requerimiento, como lo podemos ver acá en esta otra imagen. Así que el espesor del cuerpo principal, el ancho, el tipo de soldadura, el número de tornillos, su sección, el diámetro de los ejes van a aumentar para poder atender pues cierta exigencia mecánica para cada caso. Entonces es importante la relación diámetro-presión y también pues este debe contar con un factor de prueba de más o menos, o no, de más o menos de 1.5 veces la presión de funcionamiento admisible y de seguridad, según pues eso está establecido ya en una normatividad internacional que es la EN
14525, que se denomina pues a manguitos y adaptadores de bridas de gran tolerancia a fundición dúctil y acero para su utilización con tubos en diferentes materiales. Entonces, pues ahí está específico para cada material. Y también hay una norma británica que establece, internacional, pues que establece cuáles son esos requerimientos de presión. Entonces, pues como ya lo he comentado, es adecuada para todo tipo de conexión o reparación, siempre y cuando pues no exista la posibilidad de grandes tracciones axiales, ya que pues este tipo de uniones no disponen de un anclaje. También es posible hacerlo sobre tuberías de polietileno para realizar la contención directa de una fuga sin que el tubo se vea seccionado por completo. Esta también es posible utilizarla pues, en instalaciones nuevas, en reparaciones mediante niple, y para hacer la reparación tanto temporal como pues definitiva, pero pues esto ya depende de la situación y el tipo de rotura. Y también es adecuado para sustituir los elementos de conexión de otros tipos que se estén fugando, pues se pueden instalar en el mismo lugar sin necesidad de que pues haya movimiento de la tubería. Bueno, dentro de los requisitos, entonces acá podemos ver cómo es el tipo de unión y las partes, la carcasa, el manguito o sello de estanqueidad, el eje, la tornillería, el acero de cierre. Entonces, digamos que la clave del éxito en este tipo de implementación de uniones está en el diseño del empaque o de la junta o de la goma, ya que pues acá vemos que se apoya en los dos puntos de conexión de la tubería. Acá estas son dos tuberías y cuando se llena la línea de agua, el agua penetra lo que son los conductos del sello de la unión que se comunican con los orificios del extremo de la unión en la zona de sellado. Entonces estos conductos dan la vuelta alrededor del empaque, que es la zona pues en donde principalmente se quiere que haya un buen sellado con una buena adaptabilidad y pues en esas zonas donde vamos a tener la misma presión que viene en la tubería. Entonces así hay un empuje en todas las direcciones sobre el manguito de estanqueidad que permite que se dibuje mejor cualquier tipo de irregularidad que exista, así sean rugosidades, soldaduras o cualquier tipo de situación que se pueda presentar. También pues es posible usarlo en desviaciones angulares. No hay, digamos, impedimento físico para que la tubería pueda tomar ese ángulo, ya que pues hay un espacio en la garganta de la unión para que el extremo del tubo se levante y permite unos 6 grados de desviación angular, teniendo en cuenta pues la presión de prueba. Entonces acá pues en el video vemos más o menos cómo puede funcionar este unión y el sello lo que hace pues es que se dibuje con la presión lo mejor posible la irregularidad que se presente en la unión y pues haciendo bien ahí el ajuste de la unión. Bueno, como les comenté, entonces estos son los tipos de situaciones que se pueden presentar y en donde pues puede ser utilizada la unión, desviaciones angulares, superficies irregulares, movimientos axiales, vibraciones y deformaciones radiales. En todas estas situaciones se puede llegar a considerar el uso de este tipo de unión. Digamos que este tipo de unión pues presenta algunas ventajas, como por ejemplo lo que comúnmente se conoce como unión Dresser, pues tanto en su proceso de instalación como pues en el ahorro de tiempo, como lo mencioné ya también puede ser utilizada en tuberías de polietileno, ya que esta unión puede ser electrosoldable y es capaz pues de adaptarse a las deformaciones radiales u otro tipo de imperfecciones existentes que aparezcan posteriormente en las tuberías. Em,
El manejo, pues digamos que operativamente su peso no es tan elevado, entonces digamos que es sencillo de manejar en comparación con otro tipo de uniones. Bueno, dentro de la norma técnica, pues como lo comenté, también se establecieron cuáles son los requisitos que deben cumplir los materiales. El espesor pues debe tener un factor de prueba de 1.5 veces la presión de funcionamiento admisible en continuo. Eso pues digamos que todos estos factores de presión ya, ya están establecidos pues en la normatividad internacional. El diámetro y la cantidad de tornillos. El material también para los tornillos es acero inoxidable y deben contar con 2 o más cierres compuestos cada uno de ellos, 2, 3 o 4 tornillos de la sección establecida, pues según el cálculo estructural de cada pieza para su especificación, dependiendo de su ancho. Para anchos mayores o iguales a 200 milímetros se requieren pues 3 tornillos de cierre. Entonces pues esto ya va a depender de cada caso. Las roscas también deben cumplir con una normatividad internacional y el empaque o manguito de estanqueidad pues es digamos que la principal factor de éxito de la unión. Es de tipo labial con conductos, por lo que se transmite la presión interna de la línea, disminuyendo la necesidad de utilizar grandes torques de apriete, minimizando el estado tensional por compresión anular transmitido al tubo y optimizando así pues su adaptabilidad frente a rugosidades o imperfecciones que se presenten en las tuberías. Entonces, pues como les comenté, aquí el torque de apriete pues también es de vital importancia para que funcione correctamente, ya que pues como les mencioné, se trabaja con la presión interna de la tubería, lo que maximiza así la adaptabilidad frente a las imperfecciones de las tuberías. También el cuerpo pues es en acero inoxidable. En la norma pues están definidos cuáles son esos grados y la normatividad internacional que debe cumplir. Los elastomeros deben tener el empaque pues que cubra toda la circunferencia de la tubería. También debe cumplir con su respectiva normativa. Los elementos de fijación como son el acero de cierre, los tornillos y los ejes también tienen una normativa para cada uno en específico. Y adicionalmente pues como tal la unión debe tener sus respectivos certificados de calidad con su normativa internacional o su equivalente, y también pues debe cumplir con la normativa colombiana, que en este caso pues es la resolución 501 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, pues para lo que es todo lo que está en contacto con el agua potable. En cuanto pues al método de prueba, es decir, las pruebas que deben cumplir la unión, pues el tema del dimensionamiento, se debe hacer una comprobación pues de las longitudes, diámetros, espesores de pared, tornillería y pues cada una de las certificaciones de la materia prima. Esto pues depende pues del requerimiento que se realice. Los elastomeros también deben cumplir con su normativa y también con la normativa colombiana, que también aplicaría la resolución 501 porque está pues en contacto con el agua. Y también se solicita pues una de las principales pruebas, que es la de resistencia hidrostática, que debe realizarse a 1.5 veces la presión de funcionamiento admisible, más 5 bar durante 2 horas sin que se llegue a presentar ninguna fuga. Digamos que esta prueba también está bajo unos estándares internacionales que deben cumplir las empresas que suministren este tipo de unión. Y en cuanto al rotulado, también es importante que pues establezcan cuáles son esas condiciones con las que se van a recibir, cuál es la marca, el rango, la presión de trabajo, la información del apriete o torque, que pues esto es muy importante, cuál va a ser su desviación angular, cuál es el desalineamiento admisible, la diferencia máxima entre el diámetro externo a conectar, la presión de prueba, como lo comenté, pues el par de apriete o el torque.
Entonces, acá se dejó una nota bastante importante que nos indica que se necesita de la información sobre el torque en específico para el buen funcionamiento. Y esto pues esto debe encontrarse en la ficha técnica de cada referencia, pues ya que nos dimos cuenta que esto varía dependiendo pues de quién la esté suministrando. Entonces pues es importante que el fabricante pues presente toda esta información. Y bueno, ya como digamos complementario con respecto pues a la instalación, pues se debe hacer una limpieza en el exterior de la tubería pues para eliminar todas las irregularidades que puedan existir. Se debe pues marcar cuál va a ser la posición y centrar la carcasa de los elastomeros, evitando pues la desalineación entre las caras de los elastomeros, al igual que la superposición de los extremos. Ya pues una vez posicionado e instalado, pues se debe hacer la aproximación de la tornillería, verificando que el posicionamiento y ya pues irá apretando los tornillos. Para todo esto, pues como lo mencioné, es importante contar pues con la información del fabricante. Entonces acá va a indicar qué tanto se debe apretar, pues para no quedar muy suelto y tampoco muy apretado. Y pues finalmente también es importante contar con la información de la presión de funcionamiento admisible, que va a ser la presión máxima en funcionamiento constante, que la unión pues va a ser capaz de soportar en forma permanente en servicio, es decir, la presión de trabajo. La presión máxima admisible, que es capaz de soportar en servicio, es decir, como los picos de presión. Y la presión de prueba en obra admisible, que sería la presión máxima hidrostática de prueba en obra que la unión recién instalada pues, es capaz de soportar durante el periodo de tiempo relativamente corto, con el objeto pues, de que se asegure la integridad y estanqueidad de la conducción. Todo eso pues es importante también verificarlo y pues quedó también definido allí en la norma técnica. Y bueno, pues esos son los principales aspectos que quedaron definidos allí en la norma técnica, en la creación de esta nueva norma técnica NP 127. Muchas gracias, ingeniera Laura. Con el objeto de mejorar la gestión que realizamos desde la Dirección de Ingeniería Especializada y para mantener actualizado nuestro sistema de información de normalización técnica. Nos encontramos comprometidos en la actualización de normas y especificaciones de la EAB. Recordemos que si se requiere modificar, pasar a obsoleto o crear una norma técnica, no duden en comunicarse con nosotros. Al ver que no tenemos ninguna pregunta por el momento, les damos las gracias a todos nuestros asistentes y los esperamos en el próximo evento que se llevará a cabo el día martes 14 de mayo, en el cual se socializará la modificación de las normas técnicas de acometidas, entre ellas por sus códigos NS009 y NS024, que es instalación de acometidas, el producto NP006, NP021 y NP022, que es como tal la cajilla de nicho y la cajilla de piso y su tapacajilla, una norma técnica de mantenimiento de acometidas NS014 y la norma NP031. Muchísimas gracias a todos y feliz fin de semana. Gracias. Gracias, estén bien. Muchas gracias. Hasta luego.